Vamos a pasar directamente al siguiente bloque, que es el de Gobierno y Gestión Pública, pero antes algunos avisos parroquiales. Primero, todos tienen la evaluación, el folleto para evaluar bloque con bloque. Les pedimos, por favor, que lo hagan al término de cada bloque para que no se les olvide, no se pase el tiempo y no lo dejemos al final. Para nosotros es muy importante la evaluación que hagan de los glosistas y de los propios secretarios. También recordarles que está el chat interno abierto, sus comentarios los estamos registrando, buscaremos después darles respuesta y seguimiento, así que por favor continúen, si pueden, haciendo comentarios en el chat cerrado. También comentarles que en Twitter, Glosa Ciudadana ya se convirtió en una tendencia nacional, orgánica, gracias a todos los que están tuiteando aquí en este recinto y fuera, y piden que los secretarios pasen al frente, por favor, cuando hagan las respuestas para que los puedan ver todos los compañeros. Bien, si no hubiera preguntas de logística de secuencia, vamos a pasar entonces al siguiente bloque de manera directa, y al término de este segundo bloque haríamos un receso para tomar café, que puedan ir al baño, tomar café, platicar, tomar una llamada, lo que ustedes quieran. Vamos bien en tiempo, son casi las 10 de la mañana, así que continuamos. Un minuto para que puedan responder sus evaluaciones. Ya está con nosotros el Gabinete de Gestión y Gobierno, así que empezamos. Para este bloque tiene la palabra Roberto García López, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Muy buenos días a todos. Es un gusto participar en esta glosa ciudadana de Jalisco. Y como dijo el secretario de Gobierno al iniciar, este es una iniciativa única en México. Yo quisiera agregar a eso, que no podría decir que es única, pero que debe haber no más de 5 o 6 en Latinoamérica y el Caribe. Así que invito a continuar con este esfuerzo, que es realmente una forma de comunicación y transmisión a la ciudadanía de los avances en la gestión pública. En relación a gestión pública, Jalisco viene avanzando en una gestión orientada a resultados, que es mi tema. Soy el secretario ejecutivo de la Comunidad de Práctica de Gestión por Resultados de América Latina y el Caribe. Y en este sentido voy a hacer 4 preguntas que están relacionadas entre sí. 3 de los pilares más importantes de la gestión por resultados son la planificación de mediano y largo plazo, planificación estratégica, no la planificación vieja de los libros, sino planificación estratégica pensando en los resultados para los ciudadanos, el presupuesto orientado para resultados y el sistema de monitoreo y evaluación que realimenta tanto la planificación como el presupuesto. En este contexto voy a hacer las 3 preguntas más una y media, o sea, 3, 4. Y si me permite el moderador, las voy a hacer las 4 juntas. Entonces, la primera pregunta es en relación a la planificación. Contamos en Jalisco con un plan de mediano plazo y un plan 2033, que, como ya se mencionó, con el nuevo contexto y marco global económico, caída del precio de la commodities, aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, aumento del precio del dólar,
se hace necesario en esta etapa hacer una revisión de ese plan. Entonces, la primera pregunta para la gente de gobierno que está en la planificación es si tienen previsto hacer una actualización del 2033 y del plan de mediano plazo. Y relacionado con esto está el tema de presupuesto por resultados. Jalisco ha avanzado, y yo diría que está entre los 10 o 15 gobiernos subnacionales de América Latina que más han avanzado en la gestión por resultados. Y en este contexto viene un gran desafío en el presupuesto por resultados, que es la consolidación del presupuesto por resultados. Y en este contexto es necesario avanzar con un marco de incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los distintos programas de gobierno no tienen un mecanismo institucionalizado de incentivos, premios y castigos, los programas presupuestarios que funcionan bien le damos más recursos, aquellos que no funcionan bien los revisamos o los reestructuramos. Si no hay ese mecanismo de incentivos, la gestión o el presupuesto basado en resultados se empieza a transformar en algo burocrático y que no alcanza los objetivos por los cuales se han diseñado. Voy a la pregunta. Jalisco, gente de presupuesto, ¿tenemos previsto implementar un sistema de incentivos en el marco de los programas presupuestarios para así consolidar el presupuesto por resultados? Y el tercer pilar es el pilar de monitoreo y evaluación. Acá no sé si todos lo saben, pero nosotros en la comunidad de práctica el año pasado hicimos un concurso de casos de gestión por resultados y sobre 41 casos que se presentaron de América Latina y el Caribe a nivel de gobiernos subnacionales, Jalisco sacó 2 premios en monitoreo y evaluación, o sea, fue premiado en Mide Jalisco y en Evalúa Jalisco como 2 sistemas de monitoreo a nivel de gestión orientada a resultados muy avanzados en Latinoamérica y el Caribe. Así que esa es la buena noticia. El desafío ahora está mantener esos sistemas de monitoreo actualizados y de alguna forma mantener ese liderazgo que hoy muestra Jalisco en sistema de monitoreo y evaluación. Y la pregunta aquí sería, por un lado, viendo la cantidad de indicadores que hoy tienen en el sistema, de pronto se puede trabajar con menos indicadores. Suele ocurrir que cuando viene uno en la primera etapa de crear estos sistemas, a veces uno se desvía a lo que llamamos el ataque de indicadoritis, ¿no? Y entonces en el ataque de indicadoritis ponemos demasiados, pero ustedes ya están en una etapa que pueden hacer un filtro de esos indicadores y concentrarse en los indicadores más importantes que midan sobre todo el tema de percepción ciudadana de cómo se están prestando los servicios y los bienes al público. Y la última pregunta, que es una pregunta general, es, en la medida que se avanza en la consolidación de estos pilares, es muy importante también consolidar la armonización entre los 3. O sea, armonizar el plan con el presupuesto con el sistema de monitoreo y realimentar. Entonces, ¿qué están previendo ustedes ahora para la nueva etapa en términos de mejorar la armonización entre los 3 pilares? Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tiene la palabra Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por las preguntas y los cuestionamientos que nos acabas de hacer. Cuando el gobernador Aristóteles Sandoval asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, el presupuesto 2013 era un presupuesto basado en programas operativos, es decir, se enfatizaba más en procesos y en actividades que en resultados. La primera instrucción que nos dio el gobernador Aristóteles Sandoval fue que empezáramos a implementar un presupuesto basado en resultados. Eso lo iniciamos ya formalmente en el año 2014. Es decir, este es el tercer año, el presupuesto 2016, que ya trae un enfoque hacia resultados.
Ha sido un proceso complicado, o sea, no es sencillo, porque implica un cambio de cultura en toda la administración. El primer paso fue fusionar 3 secretarías, pensando ya en un gobierno que diera resultados. Actualmente tenemos un plan estatal, como tú lo comentas, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, sí va a ser evaluado. Estamos en esa etapa de evaluación. En este primer semestre vamos a hacer una evaluación del Plan Estatal de Desarrollo para adecuarlo a las nuevas circunstancias que está pasando la economía nacional, la economía internacional y la economía local. Tenemos un sistema de presupuestación basado en programas presupuestales. Empezamos con un gran número de programas presupuestales. En este ejercicio 2015 todavía traíamos alrededor de 430 programas presupuestales. Para el 2016 ya los bajamos a 380 para tratar de compactar mejor el sistema de presupuestación. En materia de programación, ampliamos las claves presupuestales de 40 a 44 con la finalidad de ir más allá a lo que nos marca la legislación local en materia de presupuestación, es decir, poder identificar los recursos no solo en sus clasificaciones tradicionales de económica, funcional, administrativa, sino ubicarla también geográficamente, cómo estamos impactando en el gasto local. En lo que se refiere a la siguiente fase, que es la fase de administración y control, estamos ya adecuados a la nueva ley de contabilidad gubernamental que marca 6 momentos contables, los tenemos plenamente identificados en todo el proceso de administración y control del gasto. En el sistema de evaluación y gestión, como tú comentas, que es fundamental para nosotros saber qué programas están teniendo mayor impacto para darles más presupuesto y qué programas hay que cancelar o reducir. Por eso es que ya redujimos algunos de esos programas. En lo que se refiere a la rendición de cuentas, también logramos una cuenta pública ya consolidada para rendir cuenta hacia el Congreso y hacia todas las autoridades y a la ciudadanía de manera transparente. Lo que tú comentas es muy interesante, el sistema de estímulos. A mí me gustaría, si el gobernador me da permiso, que me invitaras al banco, al BID. He estado en 2 ocasiones ya en años anteriores. Sí me gustaría, para platicar un poco más a detalle, porque ese es un tema que debemos implementar. Pienso que sí es muy importante, porque actualmente existe la cultura de si no gasto yo cierto recurso, me lo van a quitar. Es decir, aquel programa que es eficiente, si no lo ejerce, dice, no, lo tengo que gastar de alguna manera porque me lo van a quitar y se lo van a llevar a otro lado, cuando debería ser al revés, ¿no? Aquellos programas que son más eficientes en su operación, que tienen menores gastos administrativos, que están impactando más sobre la comunidad, deberían de tener más estímulos. Es un tema que sí me gustaría que, si nos ayudas, sí me gustaría poderlo tratar a detalle. Lo que tiene que ver con los indicadores también es fundamental. Nosotros empezamos con matrices de indicadores por resultados. Empezamos el primer año como con 1,500 indicadores. Luego subimos a 4,800. Lo estamos bajando a cerca de 3,500. Son demasiados indicadores, ¿no? Sí necesitamos depurar esos indicadores y sí también nos gustaría platicar ese tipo de temas con los expertos como tú del BID, porque sí nos ayudaría muchísimo, ¿no? El gobernador está muy interesado en que demos resultados y el presupuesto es un instrumento fundamental para orientar el gasto y para impactar sobre los problemas que aquejan al estado de Jalisco. Muchas gracias. No sé si es suficiente o hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, secretario. Me gustaría participar en esta pregunta. Como ya lo dijo Héctor Pérez Partida, el Plan Estatal de Desarrollo está siendo evaluado. Precisamente hay una misión de ILPES-CEPAL en la ciudad, que son los evaluadores externos del plan, no quisimos autoevaluarlos, y el CESJAL, como la contraparte local. Y además tenemos que actualizarlo por ley.
tenemos que presentarlo en el primer semestre del año. Creo que el gran reto del plan sigue siendo el mismo que la anterior versión o la vigente, que es que en efecto sea un instrumento de navegación no solo para la administración pública, sino para todos los actores del desarrollo. El plan es un plan que tuvo sus reconocimientos en su debido momento, pero que es un instrumento que tiene que permear más socialmente. De hecho, el carácter del plan fue de largo plazo, que es único en el país, solamente Guanajuato tiene algo semejante, que es público más que gubernamental y que fue participativo en su integración. Lo estamos haciendo de nueva cuenta con menos alcance que en la primera etapa, pero creemos que esta evaluación que están haciendo del plan va a servir mucho para que en esta segunda mitad del sexenio pueda servir como un instrumento de referencia para todos los actores del desarrollo, no solamente para el gobierno. En cuanto al sistema de indicadores, en efecto, tanto el sistema de indicadores del desempeño que lleva el área de finanzas como el sistema de indicadores de resultados y de impacto que lleva el área de planeación, ambos sistemas tienen demasiados indicadores. Coincidimos en que hay un exceso, tenemos que depurarlos y tenemos que trabajarlos no solo con los compañeros del gabinete, sino con los expertos, como lo hicimos el año pasado con lo que llamamos MIDE Lab. Y en ese sentido, el siguiente reto de los indicadores es que dialoguen los indicadores de gasto, sobre todo los que tienen que ver con la parte de desempeño, con los de resultados, que son muchos indicadores externos que no producimos en el gobierno, sino que tomamos de distintas fuentes, muchas de ellas aquí presentes, IMCO, INEGI, etcétera. Y en ese sentido, el último reto que creo que tiene que enfrentar el sistema de monitoreo y evaluación en el Estado es que se consolide como un sistema que sea público en todo el sentido de la palabra, que no sea solo de gobierno, que tenga blindaje, que tenga institucionalidad y que sea usado no solo por los tomadores de decisiones, por el gabinete, por los gobiernos, sino por los actores del desarrollo, los empresarios, los periodistas, los académicos, y que se vuelvan de alguna manera instancias autónomas de producción y gestión de conocimiento e información. Y finalmente, un reto interno que tenemos, que creo que es muy importante, es cómo lograr una mayor integración entre el proceso presupuestario y la planeación. El presupuesto tiene que no solo ser un presupuesto de resultados, sino un presupuesto alineado a la planeación, que es uno de los retos de prácticamente cualquier gobierno en el mundo. Y en ese sentido creo que ahí hay mucho que trabajar. En el momento en que logremos hacer esta fusión completa, tendremos un presupuesto que de verdad se alinea a estos objetivos, pero que también, como ya lo hace, como es un presupuesto de resultados, que responda a las necesidades y no solo a la inercia del gasto público. Me gustaría pasar entonces al siguiente glosista, que es el doctor Mauricio Merino, del CIDE. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos y gracias por la invitación a este ejercicio democrático. Yo tengo tres preguntas, efectivamente, que sí, si me autorizan, me gustaría hacerlas no al mismo tiempo, sino me quiero dar la oportunidad de matizar las segundas, la segunda y la tercera pregunta en función de las respuestas que obtenga de la primera. Esa es la verdad. En primer lugar, quiero reconocer y muy cumplidamente que Jalisco en efecto está en una posición muy alta en comparación con el resto de las entidades federativas del país. Hay que llamarles ahora entidades federativas del país después de la reforma promulgada el 29 de enero apenas de este año. En relación con el acceso a la información presupuestaria, en relación con el acceso a la información fiscal en particular. Es cierto que Jalisco ha venido haciendo un esfuerzo notable por poner en las páginas de internet esta información que es absolutamente sensible para la sociedad, y también es verdad, y lo quiero subrayar y reconocer con un aplauso sincero, que ocupa en algunos de los indicadores más delicados sobre estos temas el primer lugar, primero o segundo lugar de transparencia presupuestaria, de transparencia fiscal. Todo esto es absolutamente verídico. Ahora bien, el problema es que
hay una confusión conceptual y aún política que tiende a confundir la transparencia como acceso a la información de la rendición de cuentas, o tiende a confundirse con la rendición de cuentas, y peor todavía, se confunde con el combate a la corrupción. Se asume generalmente que poner la información basta y sobra para rendir cuentas y que basta y sobra para que haya un gobierno honesto y sin desviaciones de ninguna índole. Esto es un error teórico, pero es sobre todo un error práctico que cruza por toda la República y que personalmente percibo también, lo digo con toda franqueza, en el texto del informe que hoy estamos glosando. Dicho esto, pues está ya en curso la reforma de dos grandes reformas constitucionales, la reforma constitucional en materia de transparencia y la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Y establecía la premisa de esta, que ya empieza a ser demasiado larga pregunta. No observo en el informe todavía ninguna estrategia, ningún anticipo de cómo Jalisco se va a incorporar, tomando en cuenta la premisa establecida, al Sistema Nacional Anticorrupción. No localicé nada fundamental en el informe, así que quiero aprovechar este momento para preguntar qué va a hacer el gobierno al respecto. Muchas gracias, Mauricio Merino, del CIDE. Le pediríamos al Contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado, que haga uso de la voz. Muy buenos días. Es verdaderamente significativo tener la oportunidad de un intercambio de ideas. La pregunta que el maestro Merino es significativa porque coloca el problema del manejo de los recursos en el centro específico del proceso administrativo. ¿Por qué el gobierno gasta su dinero? ¿En qué lo gasta? ¿Y qué problemas resuelve? Son preguntas que necesariamente se hace la población, a las cuales no les hemos dado cabal respuesta. Pero la pregunta concreta es, ¿qué estamos haciendo para incorporarnos al Sistema Nacional Anticorrupción? Primero, debo decirles a todos ustedes que la auditoría es tal vez uno de los procesos más olvidados de la estructura de la administración pública. Durante muchos años, la administración ocultaba su información y no llegaba a la comunidad en general. La tendencia ahora es revertir este proceso, pero revertir este proceso no es simple. Tenemos problemas que parecen insignificantes, pero que alcanzan una gran dimensión. Primero, la auditoría como un sistema de verificación de las acciones del gobierno no tiene en aquellos espacios donde es el instrumento de trabajo el mismo protocolo de operación. Tenemos una gran cantidad de mecanismos de auditoría, cada quien la hacemos como aprendimos o como podemos. La auditoría, por consecuencia, no nos da la información que necesitamos, y aquí entro al tema. Lo primero que estamos haciendo es homologar el procedimiento de auditoría, pero no solamente en el gobierno del Estado. Hemos organizado la Comisión de Contralores Municipios-Estado y estamos trabajando con 125 municipios en el mismo problema, y hemos creado recientemente el Sistema Estatal de Fiscalización. Estamos trabajando con ello. Primer medida, homologación. Segunda medida, armonización de la norma jurídica. Con esto, que por cierto vamos más a prisa que el gobierno federal, nos hemos tenido que detener para no tener conflictos en el contenido de la norma federal y la local.
Ya estamos trabajando en el análisis de las diversas leyes, ley de responsabilidades, ley del Poder Ejecutivo, la ley de compras, todas estas leyes que configuran el proceso contable y definen la función de la auditoría, están siendo revisadas para armonizar este mecanismo. Participamos por parte de la Auditoría del Estado en una comisión de análisis jurídico de los proyectos de iniciativa que se presentarán al Senado. Hemos estudiado 3 que se han presentado hasta hoy y estamos participando activamente. Tenemos preparado todo y el señor gobernador, con toda oportunidad, aprobó un presupuesto suficiente para que se pudiera hacer frente a cualquier eventualidad de carácter económico. Pienso que vamos por buen camino. Muchas gracias, Contralor. Mauricio. Muchísimas gracias. Una segunda pregunta que está justamente alineada con esto. Observo en el informe que hay una orientación, digamos, punitiva en materia de responsabilidad administrativa. Se da cuenta del número de sanciones administrativas que se han impuesto en el 2015, 1985 multas, dice el informe, por incumplimiento de la presentación oportuna de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, pero luego las cifras se matizan muchísimo. 43 total en 2015 corresponden a inhabilitaciones por 1 año o más. Es decir, la lógica punitiva de la responsabilidad administrativa está muy claramente asentada en el informe, cuando que, sin embargo, la tendencia en materia de responsabilidad administrativa, pues no es solo perseguir corruptos cuando ya se cometió el acto de corrupción, sino prevenir, impedir que estas situaciones lleguen a prosperar. La pregunta concreta es, además, bueno, quiero añadir un dato que me parece que es el elefante en la sala, si me permiten ponerlo así. Creo que Jalisco ha sido protagonista de un movimiento social, ciudadano, que ha impactado a toda la República. La forma en que se resolvieron las elecciones recientes en Jalisco abrió la ventana a un debate sobre las candidaturas independientes, sobre opciones políticas completamente distintas a las tradicionales, y tiene mucho que ver con la idea de la responsabilidad política y administrativa que asumen los gobiernos. Yo quisiera saber si hay un replanteamiento de la lógica de la responsabilidad administrativa para Jalisco a la luz de la tendencia principal que hay en el mundo, pero sobre todo a la luz de los hechos políticos que el propio Jalisco ha venido viviendo recientemente. Gracias, Mauricio, adelante, contador. En este sentido, yo debo admitir, aunque no es común reconocerlo, que la legislación en materia de responsabilidades no es compatible con la realidad. Entonces estamos trabajando en su modificación, pero se habla, y seguramente usted en este caso lo sabe mejor que yo, de que puede haber una norma jurídica en materia de responsabilidades a nivel nacional. Nosotros hemos estado analizando, no tenemos al respecto todavía una opinión, pero sí considero que debemos de redefinir el concepto de responsabilidad, establecer con toda claridad los mecanismos que sancionan a quienes incurren en estos procesos. Considerar que algunas tareas que hace el Estado, por ejemplo, el incumplimiento de las funciones a las que está uno obligado al recibir el nombramiento, sean consideradas como irresponsabilidades y sean sancionadas duramente.
Estamos en el proceso de discusión y en la mejor disposición de hacer el cambio. Gracias, Contralor. Mauricio Merino. La última. En materia de gestión pública en particular, y aprecio mucho la respuesta que me da el señor Contralor a mis preguntas y celebro que estén reflexionando seriamente en esa dirección, será para bien de Jalisco. Mi última pregunta, que está de alguna manera conectada con lo que ya decía el colega del Banco Interamericano de Desarrollo, la construcción de indicadores, la construcción de datos que son proveídos por el propio gobierno hacia la sociedad, no necesariamente está vinculada con el cambio de los procesos de gestión, especialmente en los puntos donde se verifica el mayor contacto entre sociedad y gobierno. La ausencia de mecanismos de vigilancia social, de vigilancia democrática sobre procesos de licitación de obras públicas, sobre procesos de compras y adquisiciones, sobre proceso de entregas de licencias de construcción, de grandes fraccionamientos, suma y sigue, los múltiples puntos que hay de contacto pues entre sociedad y gobierno responden a mecanismos de participación ciudadana que no pueden solo ser pasivamente asumidos. Quiero decir, el ciudadano no es solo un consumidor de datos, sino que está convocado a ser un protagonista en el control y la vigilancia de la gestión pública. De esto he visto poco en el informe. Me gustaría tener más información al respecto. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quieres intervenir, Contralor? Para pasarle entonces después la palabra al secretario de Planeación. En materia de participación ciudadana, quisiera hacer una observación. Imposible pensar en participación ciudadana en los aspectos internos del gobierno. Era la creencia popular. Tenemos en esta materia la auditoría social, que es algo que estamos revisando, que por cierto no está en la legislación del Estado y que estamos trabajando en ello. Pero como ejercicio de buenas prácticas, debo decirles que hemos hecho un convenio con CESJAL desde hace más de un año, donde sistemáticamente nos presentamos a informar. Ellos tienen nuestro plan de trabajo del año pasado, habremos de medir los resultados y desde luego hay un ejercicio de intercambio de opiniones. Tenemos relación con organizaciones estudiantiles de las diversas universidades del Estado, donde promovemos la cultura de la transparencia y del manejo adecuado de recursos, y finalmente participamos con una red de ciudadanos muy organizados que se llama Tómala, que son muy críticos y que con ellos mantenemos una relación cada 2 meses para ver nuestros resultados. Quiero decirle con esto que somos partidarios de la participación ciudadana en este proceso y estamos trabajando en ello. Muchas gracias, Contralor. Le pediría al secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, que complemente la respuesta. Así, muchas gracias. Sí, un poco para complementar los comentarios que hizo el maestro Merino. Efectivamente, la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención y combate a la corrupción son totalmente diferentes y se deben de atacar de manera diferente. En materia de transparencia sí hemos avanzado, nos falta todavía por avanzar, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene una calificación de 94, de acuerdo con el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Tenemos reconocimientos de algunas instituciones nacionales. Queremos focalizar más la transparencia en materia de finanzas. Tenemos el presupuesto ciudadano para que el ciudadano un poco se vaya involucrando en los temas de gobierno y en cómo se administran los recursos públicos que provienen de ellos, ¿no? Hemos elaborado un manual para que el ciudadano pueda ver cómo se formula el presupuesto, cómo se evalúa. Hemos hecho un glosario de términos,
Es decir, hemos avanzado, pero todavía nos falta. Próximamente vamos a sacar una nueva aplicación en donde con 3 botones el ciudadano pueda saber de dónde vienen sus recursos, cuánto estaba presupuestado, cuánto se ha recaudado, en qué se destina, hacia qué programas van, para que de una manera sencilla el ciudadano se entere. Pero sí nos falta avanzar, ¿sí? O sea, el gobernador nos dio la instrucción de que fuéramos totalmente un gobierno abierto y transparente. Eso ayuda a que la ciudadanía esté informada, pero no quiere decir que con eso se vaya a acabar el problema de la corrupción. En materia de rendición de cuentas, sí hemos avanzado con la cuenta pública consolidada, manejamos los momentos contables que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero el tema fundamental que le preocupa al gobernador Aristóteles Sandoval y a todo su equipo de trabajo es cómo prevenir y evitar la corrupción más que llegar al proceso de castigo, ¿no? Si analizamos las cifras, efectivamente nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, tenemos un sistema de quejas y denuncias. Recibimos 264 quejas en este año. A mí se me hace muy poquito, ¿no? O sea, quiere decir que estamos haciendo las cosas tan bien que no hay quejas de los ciudadanos. Necesitamos ampliar el sistema de quejas y denuncias para que el ciudadano pueda quejarse, ¿sí? Auditorías, se realizaron alrededor de 200 auditorías. A mí me parece poco también. Tenemos ya un sistema de registro y control de auditorías, un sistema de registro y control integral de información estratégica, que hay que impulsarlos y publicarlos para que el ciudadano sepa lo que se está haciendo para prevenir la corrupción, ¿no? En materia de asesorías para prevenir conductas irregulares, porque también es muy importante asesorar al funcionario para que no vaya a incurrir en una irregularidad. En este año dimos 218 asesorías. Se me hace poco, ¿no? Para la magnitud del gobierno, con un presupuesto que en este año vamos a gastar 90,466 millones de pesos, pues deberíamos de tener un sistema más abierto de quejas y denuncias y impulsar más auditorías a todas las dependencias, sobre todo en las áreas claves del gobierno, ¿no? Sí ha habido procedimientos de responsabilidad, seguimientos de investigación administrativa, sanciones, pero eso es a posteriori. Creo que lo importante es prevenir que el servidor público sepa que si comete algún acto irregular puede ser sancionado en su conducta y puede tener consecuencias posteriores dependiendo de la gravedad que cometa. Entonces es un tema que sí le preocupa mucho al gobernador Aristóteles Sandoval y es uno de los retos que tenemos que atender, impulsar el sistema de quejas y denuncias ciudadanas y darle seguimiento a esas quejas y denuncias para que el ciudadano sepa en qué terminó esa queja o esa denuncia que haya presentado contra algún proceso o contra alguna actuación de alguna dependencia o de algún servidor público. Muchas gracias, secretario. Solamente para complementar, me parece que hay muchas acciones, hay avances interesantes, pero son muchas acciones ciertamente fragmentadas, aisladas. Creo que están las piezas, lo que nos hace falta es una estrategia de integración de una auténtica política de rendición de cuentas y que además vaya más lejos con el combate a la corrupción proactivamente. Una de las piezas que es importante mencionar, que en la parte de licitaciones y compras del Estado se tiene como testigo social a un organismo de las Naciones Unidas, UNOPS, que significa Organismo de Soporte de Programas y Operaciones, que está atestiguando las grandes compras del Estado. Sin embargo, me parece que la estrategia de rendición de cuentas o una política integral de rendición de cuentas no puede hacerse unívocamente desde el gobierno. Creo que es aquí donde, más que en ninguna otra área de gobierno, tiene que participar la sociedad civil organizada y justamente ser los perros guardianes, los watchdogs que nos digan dónde están identificando este tipo de anomalías e irregularidades. Me parece que es el momento justamente de plantear una estrategia integral con todas las piezas que aquí se han mencionado. Bien, vamos a ir con el último ponente de este bloque, que es Alfonso Hernández Valdés del ITESO, y luego volvemos a la réplica, que entiendo que hay una de parte de Roberto García López, y si hubiera una más de parte de Mauricio Merino, la podemos abordar. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos, es un placer estar aquí.
Lo malo de intervenir al final de este bloque es que ya mis colegas se me adelantaron en varios de los temas. Lo bueno es que me ayudó su intervención para afinar 3 preguntas en 3 temas diferentes. Una sobre participación ciudadana, otra sobre corrupción y una más sobre evaluación e información. Sobre mi primer pregunta en el tema de participación ciudadana, el Plan Estatal de Desarrollo identificó, me parece que de manera correcta, varios problemas en este sentido. Uno tiene que ver con el bajo nivel de asociación que existe en Jalisco y otro tiene que ver con la falta de participación de la sociedad en los asuntos públicos. Sin embargo, me parece que el informe de resultados carece de contenidos que reflejen alguna política en esta materia. Creo que se entiende a la participación ciudadana simplemente como un asunto de atención a la ciudadanía o como organización de algunos eventos, incluso sobre algún tema que tiene que ver con la participación electoral. De todo ello se da cuenta en el informe, pero como ya lo han comentado mis colegas, la participación va mucho más allá que este tipo de acciones. Tiene que ver con el involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones, tiene que ver con asuntos de gobernanza donde sociedad y gobierno participan de manera conjunta para ver en dónde dedican presupuesto, para ver qué tipo de políticas se adoptan, etcétera. De hecho, el propio Plan Estatal de Desarrollo enumera toda una serie de estrategias que me parecen incluso valiosas, correctas, en materia de observatorios ciudadanos, en materia de participación ciudadana en la elaboración de presupuestos, en la materia de asociacionismo, etcétera. Y el informe, sin embargo, es muy escueto, tiene una página por ahí y una relatoría de algunos eventos. Y entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cuál es la política de participación ciudadana del gobierno? Y en su caso, ¿qué acciones en el corto y mediano plazo estaría dispuesto a implantar para solidificar esta política? Héctor Pérez Partida. Sí, efectivamente, el gobernador Aristóteles Sandoval tiene la filosofía de que en la medida en que los ciudadanos se incorporen con el gobierno y trabajemos juntos, vamos a lograr un desarrollo mejor para el estado de Jalisco, ¿sí? El tema de la participación es un tema fundamental. El gobernador acaba de enviar una iniciativa al Congreso precisamente para estimular la participación ciudadana en los procesos públicos. También dentro del presupuesto de egresos que nos autorizó el Congreso del Estado para este año 2016, se prevé por primera vez una partida de 400 millones de pesos para presupuesto participativo. O sea, la intención es que los ciudadanos de las diferentes comunidades del Estado puedan opinar sobre las prioridades que más requieren en cada una de sus comunidades para destinarles recursos públicos, ¿sí? O sea, sí es importante que la ciudadanía se involucre, porque en la medida en que todos participemos, vamos a ser corresponsables de llevar al estado de Jalisco, como lo estamos haciendo, a los primeros lugares, ¿no?, a nivel nacional, y recuperar ese liderazgo. En otros temas, en el tema presupuestal es un poco complicado, ¿sí?, porque manejamos el presupuesto basado en resultados, donde el ciudadano puede participar abiertamente en la evaluación de los programas, o sea, opinando qué resultados se están obteniendo de esos programas, si desean que continúen o no continúen, para ver, o si desean que se modifiquen para obtener mejores resultados. Pero sí es importante que todos nos involucremos, que no nos veamos como entidades separadas, gobierno, sector privado, sector laboral, ciudadanos, amas de casa, sino que todos somos parte de un conjunto y todos aspiramos a vivir mejor. Entonces ese es un tema fundamental, que falta mucho por hacer, sí es cierto, se están dando los primeros pasos,
pero la intención es que el ciudadano se involucre más de lleno en los asuntos públicos para que el gobierno se aplique con profesionalismo a hacer su tarea que le corresponde, ¿sí? Gracias, secretario. Solamente agregar a esta respuesta que en el ciclo de las políticas públicas, en realidad sí tenemos espacios, instancias y mecanismos de participación ciudadana en distintas dependencias. Por ejemplo, en el diseño de la política educativa, en la Secretaría de Educación hay un consejo de técnicos expertos donde varios aquí presentes participan justamente en el diseño de algunas políticas. En la implementación hay consejos de participación en desarrollo social y en otras áreas del gabinete social donde participan en la implementación los usuarios, los beneficiarios. Y también en la evaluación tenemos un consejo evalúa que, por cierto, acaba de constituirse en un fideicomiso para darle autonomía a la evaluación de las políticas y los programas en el Estado, y que también es un espacio donde participan los ciudadanos. Pero de nueva cuenta, al igual que con la política integral de rendición de cuentas, más en participación, creo que es un tema que no es solamente del gobierno, lo tenemos que construir juntos, el de una política de participación ciudadana. Y finalmente hay que mencionar que se acaba de crear en Jalisco el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto en el Estado. Y este está compuesto por el Ejecutivo, por el Judicial, por el Legislativo, por un alcalde representativo de los municipios del Estado y por los 4 sectores de sociedad civil, el empresarial, que está aquí presente con Coparmex, el académico, que lo representa el rector del ITESO, con el de medios de comunicación, un periodista que estuvo por acá, Diego Petersen, y finalmente en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, Pérez Rulfo, de Corporativa de Fundaciones. Entonces, es en el seno de este Secretariado Técnico de Gobierno Abierto el más amplio, inclusivo y plural del país. Es donde queremos discutir justamente estas estrategias de combate a la corrupción que fue planteado enérgicamente por el sector académico, el tema de la rendición de cuentas que también algunos de los expertos lo están poniendo sobre la mesa, y por supuesto el de la participación ciudadana misma, que es la razón de ser de esta nueva tendencia del gobierno abierto. Entonces, ciertamente, al igual que en la anterior pregunta, creo que hay piezas, hay resultados, lo que falta, el reto es darles una mayor articulación. Me gustaría darle la palabra de nueva cuenta a Alfonso Hernández para su siguiente pregunta. Gracias, agradezco ambas respuestas. El segundo tema que me gustaría tocar es el de la corrupción, que ya se ha estado mencionando bastante. Para decirlo de manera muy clara, la corrupción en México creo que es el problema de nuestra época y existe, creo, también una enorme deuda con la sociedad en esta materia. La corrupción, como sabemos, genera desconfianza social, deslegitima las instituciones y causa una enorme inequidad. Incluso me parece que no es casual que desde el propio Plan Estatal de Desarrollo se identificara como problemas la corrupción tanto en la temática de gobierno abierto y rendición de cuentas como en la de administración pública. Es decir, la corrupción es desde el gobierno y la sociedad en esa relación que interactúan, como pudiera ser también al interior del propio gobierno. Y noté también cierta ausencia en el informe de resultados sobre esta temática en particular. Como comentaba Mauricio, se habla mucho de acciones que tienen que ver más bien de corte punitivo, en cuestiones que la Contraloría está a cargo, sobre sanciones administrativas, también se habla de las declaraciones patrimoniales, etcétera. Y aprovechando que dentro del propio Plan Estatal de Desarrollo viene una estrategia de vigilancia a los funcionarios públicos, mi pregunta es la siguiente: ¿qué opinión merece al gobierno la iniciativa 3 de 3, consistente en volver públicas las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los funcionarios públicos? Y, además de su opinión, si estarían dispuestos a adoptar esta iniciativa o una similar como una política permanente del gobierno estatal. Gracias, Alfonso. El secretario Héctor Pérez Partida y enseguida el Contralor. Sí, efectivamente, Alfonso, el tema de la corrupción es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos y creo que dentro de las encuestas es uno de los temas fundamentales que han manifestado los ciudadanos, ¿no? Porque la corrupción se traduce en desconfianza hacia el gobierno, y si hay desconfianza hacia las instituciones como es el gobierno, pues evidentemente no podemos avanzar, ¿no?
Es algo que hay que trabajarlo en conjunto. O sea, el gobernador nos ha dado instrucciones expresas a todo el gabinete: trabajen en conjunto para evitar actos de corrupción de parte de todos los servidores públicos, de todos los niveles de gobierno. Si es necesario que despidan a algún trabajador por ese motivo, háganlo. Díganme qué se puede hacer para evitar ese problema en Jalisco. Es una preocupación del gobernador Aristóteles Sandoval. Ahí es importante la colaboración de las instituciones académicas, o sea, ¿cómo prevenimos? Porque el castigo es muy tardado. Yo les puedo poner un ejemplo de castigo. Estaba revisando las auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación y apenas el año pasado acaba de presentar una denuncia penal sobre posibles irregularidades que se presentaron hace 5 años. Y evidentemente ese proceso va a seguir, ¿no? O sea, no va a ser tan fácil castigar a esos funcionarios que hubiesen incurrido en alguna irregularidad. Va a ser un proceso bastante largo. Lo que tenemos que hacer es evitarlo, prevenirlo, crear una cultura de responsabilidad, y ahí sí es muy importante que las instituciones universitarias, las organizaciones sociales, el sector privado nos ayuden. ¿Cómo podemos evitar que eso se dé en todas las esferas de gobierno estatal y municipal? En lo que se refiere a la iniciativa 3 de 3, la iniciativa 3 de 3 efectivamente abona la transparencia. Como comentamos, la transparencia, pues sí, hay una iniciativa 3 de 3, el gobernador está totalmente de acuerdo. De hecho, ha comentado cómo podemos instrumentar esa iniciativa 3 de 3, es decir, aparte de la declaración patrimonial que todos estamos obligados, presentar la declaración fiscal y la declaración de intereses. Eso abona la transparencia, sí, pero el tema de la corrupción pensamos que debe de tener estrategias diferentes, como lo comentó el maestro Merino, ¿no? O sea, eso quizás inhiba ligeramente la corrupción, pero no la va a evitar. Entonces es un tema central en donde debemos de trabajar todos en conjunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para lograr que los servidores públicos cumplan con sus funciones sin incurrir en actos ilegales y sin que el ciudadano se sienta que está abusando la autoridad de la función que está realizando, ¿sí? Gracias, Héctor. A continuación, el fiscal general Eduardo Almaguer. Gracias. Gracias, buen día. Yo quisiera ser muy preciso y muy concreto en las respuestas, si me permiten. Hay un mandato muy claro del gobernador del estado de cumplir y hacer cumplir la ley. Yo quiero decirles que se están llevando a cabo las investigaciones, que hay un entramaje judicial, jurisdiccional, de amparos para evitar que hasta les tomemos declaración a algunos exfuncionarios y algunos criminales, yo les llamo gángster institucionales, que se mueven de un lado a otro y que tienen conexiones y que han permeado inclusive a la sociedad jalisciense en los últimos 20 años. Pero lo que yo sí les quiero decir es que no han prescrito los delitos de la administración pasada y nadie, absolutamente nadie puede estar ajeno a no solamente a ser investigado, citado, sino a buscar la consignación y a que se gire una orden de aprehensión. Estamos trabajando para que en las próximas semanas y meses dar resultados muy contundentes en este sentido. Hay una convicción muy clara, no habrá mayor confianza de la ciudadanía, no avanzaremos, ya estaremos en el bloque de seguridad, pero en muchos temas que tienen que ver con la seguridad, si no hay una plena confianza en el gobierno y en los funcionarios, y eso tendrá que ver con sanciones muy estrictas a quien ha hecho mal uso de los recursos, a quien ha traficado con las influencias y a quien busca inclusive apoderarse de patrimonio del Estado, inclusive algunos funcionarios en activos de algunos municipios participando en querer apropiarse de patrimonios del Estado o patrimonios de la ciudadanía. Hay una unidad especializada abocada en este sentido y estamos ya trabajando en una unidad
especializada que tiene que ver con el lavado de dinero, con el origen ilícito de los recursos y que tiene que ver con algo muy importante, que es la extinción de dominio para quitarles lo que se llevaron de manera ilegal o que en términos populares la gente dice lo que se robaron de los ciudadanos. Gracias, fiscal general. Para responder muy puntualmente a la pregunta del 3 de 3, el gobernador del Estado, en rueda de prensa, al término de la última sesión del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto, lo hizo público, se comprometió a que el Ejecutivo le iba a entrar tal cual al 3 de 3, que es la iniciativa IMCO, Transparencia Mexicana y otras organizaciones de la sociedad civil, que la quieren, por cierto, llevar a rango de ley. Queremos hacer lo propio, se están por sumar los otros poderes, los otros órdenes de gobierno y, por supuesto, con el acompañamiento y la supervisión de la sociedad civil aquí presente. Lo importante va a ser precisamente no solo hacer pública la declaración patrimonial, que por ley estamos obligados a presentarla, no a hacerla pública, la fiscal, que es quizá la menos relevante, pero hay que trabajar muy claramente en la de intereses para que verdaderamente sea efectiva, se transparenten los intereses y pueda ser fiscalizable esa declaración 3 de 3. Con esto, ¿alguna pregunta adicional? ¿Tienes una más? Alfonso, por favor. Muy rápido, agradezco sinceramente las respuestas. Bueno, mi última pregunta tiene que ver con la evaluación de programas y la información que se maneja en el Gobierno del Estado. Me parece que dos temas que el informe da cuenta y son acertados tienen que ver primeramente con el asunto del monitoreo y evaluación de programas, con acciones como la plataforma MIDE, el Consejo Evalúa Jalisco, el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto que ya mencionó David y la evaluación de programas. Y el segundo tema, que creo que también es un acierto en esta gestión y hay que reconocerlo y anunciarlo de viva voz, es su política de información y datos. Es mucho más sólida que en el pasado, hay acciones que se reflejan claramente en ello, por ejemplo, la consolidación del Instituto de Información, Estadística y Geografía, los temas que tienen que ver con los índices de intervención presupuestal estatal y de transparencia y disponibilidad de información, etcétera. Siendo estos dos aciertos, tanto el monitoreo y evaluación como la información dentro de esta gestión gubernamental, mi pregunta es, ¿qué acciones planea llevar a cabo este gobierno para institucionalizar ambas políticas, evaluación e información, de forma tal que resistan el cambio de sexenio? Héctor Pérez Partida. Si quieres tú me complementas la pregunta, David. Quería aprovechar, quedó pendiente si me permites, Alfonso, una respuesta para una pregunta que hacía el maestro Merino, el sistema anticorrupción. Efectivamente hay una reforma, está pendiente de aprobación. El gobernador Aristóteles Sandoval, previendo que esa reforma se apruebe en este año, nos dio instrucciones para que dentro del presupuesto de egresos de este año destináramos una partida inicial para la implementación del sistema anticorrupción en Jalisco, ¿sí? O sea, es algo que está previsto, estamos esperando que se dé la reforma constitucional a nivel nacional para empezar a implementar el sistema en Jalisco, ¿no? En lo que se refiere a la evaluación, David les dará más detalles, nada más sí comentarles, se constituyó un fideicomiso para evaluar programas públicos. Dentro de los propios programas se hace una retención del monto destinado a ese programa para efectos de evaluarlos. Nosotros insistimos, como parte del presupuesto, a nosotros nos interesa que el gasto se destine, sabemos que los recursos son escasos, nos interesa que el gasto se destine hacia aquellos programas que estén impactando mejor en la sociedad y para eso la evaluación es fundamental. David insistió en que institucionalizáramos a través de un fideicomiso ese sistema de evaluación. Ya tenemos un proyecto de evaluación para este año, necesitamos fortalecerlo, pensamos que el fideicomiso va a continuar a lo largo de las administraciones y esa política de retención de un porcentaje pequeño de cada programa para hacer una evaluación externa,
porque aquí también es un tema importante. La idea es que sea una evaluación externa para evitar que nosotros mismos nos estemos autoevaluando y que esos procesos de evaluación tengan cierto sesgo hacia las propias autoridades, ¿no? Esos serían mis comentarios. Entonces tú, si quieres abundar, ¿sí? Gracias, secretario. Ya lo dijo, es la creación del fideicomiso la mejor forma de institucionalizar la política evaluativa del Estado. Sin embargo, a nivel nacional tenemos el Coneval, que tiene incluso autonomía constitucional, y esa es la ruta correcta para tener una instancia de evaluación absolutamente autónoma, independiente, que evalúe las políticas y los programas y a los gobiernos. Sin embargo, el reto es cómo usar esa información pública derivada de las evaluaciones, y es la batalla hoy del Coneval para que realmente sirva para la toma de decisiones de los funcionarios, para que mejoren sus políticas y programas, pero también para que la sociedad civil utilice esa información derivada de las evaluaciones para justamente pedir cuentas y hacer una especie de contraloría social que lo hemos platicado. Entonces, no es solo institucionalizar, sino de nueva cuenta que esta instancia sea apropiada por la sociedad civil. Y respecto de el Instituto de Información Estatal, creo que ese es un avance fundamental, porque se fusionó justamente 3 organismos de información: el COEPO, el de de Información Demográfica, el CEIJAL de Información Estadística y Económica, y el de Información Territorial en uno solo. Y este organismo, que es público y descentralizado, está consolidando este nuevo esquema de información para justamente aprovechar economías de escala y tener mucho más que ofrecer. Esa es otra mina de oro, los datos que produce este sistema estatal, no solo el instituto, sino el sistema en su conjunto, que también deben ser aprovechados no solo por los consumidores directos de información del gobierno, sino por la sociedad en su conjunto. Este tipo de portales como el del INEGI o el IEG son riquísimos en términos de información. ¿Quisieras hacer una réplica, Roberto? ¿Tenías interés en hacer? Vamos a cerrar con esto último, y Mauricio Merino. Muy breves, y nosotros seremos igualmente breves porque vamos ya en tiempo. Adelante, Roberto. Muy breve. Con respecto al último comentario del secretario, lo espero el lunes en Washington, con mucho gusto. Pero le quería decir que hace mucho frío, tenemos la nieve hasta por acá, mejor hacer la reunión en Guadalajara. Y respecto a las 3 preguntas, me llevo 3 promesas. Espero que me inviten el año que viene para ver si se cumplieron las promesas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Mauricio Merino. Rapidísimo, en las respuestas no escuché, y eso es todo. ¿Cuál es la posición del gobierno del Estado de Jalisco respecto al servicio profesional de carrera? Bien, bueno, ese es un tema que es de una construcción de largo aliento, es un gran reto, y se ha discutido en varias ocasiones. Hay, otra vez, de nueva cuenta, muchas iniciativas, muchas acciones de capacitación, de entrenamiento, de revisión de manuales, de posiciones, de cargos, de plazas, pero tal cual una propuesta para la creación del servicio civil de carrera está por construirse. Nosotros hemos insistido mucho, el secretario Héctor Pérez Partida, desde la CEPAF, en la importancia de lograr consolidar un mínimo servicio civil de carrera que le dé justamente estabilidad a los programas y a las políticas, y que con el cambio de gobierno, con la rotación natural que ocurre entre una elección y otra, no se trastoquen a esa base. Y lo estamos trabajando también con el Sindicato de Trabajadores del Estado, que están, por supuesto, abiertos y dispuestos a entrarle a esta construcción. Pero eso es un tema que toma tiempo, no sé si lo quieras añadir, Héctor, pero creo que ese es básicamente el tema. No está mencionado precisamente porque está en construcción. Bien, pues si no hubiera más preguntas, hacemos un break. Les pido solamente que regresemos en media hora muy puntuales para poder continuar con la glosa ciudadana. Adelante, por favor.